Hola chicas, hola chicos, bienvenidos a este vídeo donde continuamos con el estudio de los vectores y ahora vamos a ver qué operaciones podemos hacer con ellos. Lo primero que vamos a ver son la suma y la resta gráfica de un vector. Imaginaros que a mí me dan dos vectores, el vector por ejemplo u, que es este, y me dan el vector v, que va a ser este de aquí, ¿vale? Bien, pues y yo quiero hacer el vector u más v. A ver cuál sería este vector. Bueno, pues yo lo único que tengo que hacer es coger un vector y en su extremo pintar el siguiente que me dan. Por ejemplo, si yo cojo el vector u y lo pinto aquí, sería el vector que va 2 a la derecha y 1 hacia arriba, este de aquí. Y ahora cojo el vector v, es el vector que va 1 a la derecha, pero baja 2. ¿Vale? Bueno, pues la suma de esos dos vectores sería este de aquí. Cojo el extremo del principio y cojo el origen del primero y termino en el extremo del segundo. U más v. Es decir, un vector que bajó 1 pero avanzó, en este caso, 3. ¿Cómo hago para restar? Imaginaros que yo voy a restar los mismos vectores, el vector u y el vector v. Bien, pues ahora lo que tengo que hacer es coger el primer vector, el vector u, y en el mismo origen conecto el vector v, ¿de acuerdo? Entonces pongo aquí, este sería u y el vector v con el mismo origen. Bueno, pues ahora lo que tengo que unir son los extremos, ¿de acuerdo? De los vectores. Si yo uno el vector u con el v, esta es la resta v menos u. Y si lo hago al revés, si uno al revés, estoy restando u menos v, ¿de acuerdo? Bien, una cosita. Restar dos vectores es lo mismo que restar el opuesto, ¿de acuerdo? Y restar el opuesto, restar dos vectores es lo mismo que sumar el opuesto. Y el opuesto de un vector es el mismo vector, pero con las coordenadas cambiadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, el vector v, que sería el vector 1 menos 2, pues con el vector opuesto sería el menos 1, 2. Bien, vamos a ver ahora cómo los sumamos y restamos analíticamente. Es decir, si me dan el vector v 3, 2 y el vector u 4, 5, la suma de estos vectores u más v, yo no los tengo que representar para poder sumarlos. Bueno, porque las sumas son mediante coordenadas. Yo sumo 3, 2 más 4, 5 y ya me da 3 más 4, 7, 3 más 4, sumo las coordenadas de los x y sumo las coordenadas de los y. 2 más 5. Entonces me da el vector 7, 7. Y para restar, bueno, pues lo mismo, solo que cambiando el signo. U menos v sería el vector 3, 2 menos 4, 5. Entonces aquí me sería 3 menos 4 y 2 menos 5. Es decir, el vector menos 1 menos 3. Vale, ojo, cuando tenga un signo menos y las coordenadas, porque menos con menos me da más. Bueno, ¿qué es esto de multiplicar un vector por un escalar? Un escalar era un número que no tenía una dirección o un sentido, simplemente era un número, ¿de acuerdo? Bien, pues si yo quiero multiplicar, por ejemplo, el vector v, que quedamos que era 3, 2, lo multiplico por 4, lo único que tengo que hacer es coger y multiplicar por 4 cada una de las coordenadas. Es decir, el vector sería 3 por 4 y 2 por 4. Me quedaría el vector 12, 8. De forma genérica, si yo tengo un vector v de coordenadas vx y vi, al multiplicarlo por una constante lambda, esto es una letra griega, por v me va a quedar lambda por vx y lambda por vi. Vale, puse lambda por poner una letra, pude poner la t, la k, la m y lo único que tengo que hacer es multiplicar ese número por la coordenada. ¿De acuerdo? Bien, el producto escalar.
Bien, cuando yo multiplico dos vectores, puedo hacerlo de dos maneras. Una es el producto escalar y otro es el producto vectorial. El producto escalar lo vamos a ver este año y el producto vectorial lo veréis el año que viene. El producto escalar de dos vectores, el resultado es un número, ¿vale? Es un escalar, por eso se dice el producto escalar. ¿Y cómo se obtiene? Bueno, pues el producto escalar de dos vectores yo lo puedo obtener multiplicando el módulo de un vector por el módulo del otro vector por el coseno del ángulo que están formando esos vectores. Imaginaos que yo tengo este vector u y el vector v que están formando un ángulo alfa. Para conocer el producto escalar yo multiplicaría el módulo de u por el módulo de v por el coseno de ese ángulo. Como ya sabéis calcular módulos de vectores y que ya sabéis calcular cosenos, pues sabéis calcular el coseno, el producto escalar. Pero otra manera de calcularlo, mucho más sencilla, es si conozco las coordenadas de los vectores, multiplico coordenada por coordenada y la sumo, es decir, coordenada x por coordenada x y sumo la coordenada y por la coordenada y, el resultado de esa suma es el producto escalar. ¿Y qué utilidad tiene esta? Bueno, pues tiene una utilidad muy importante, que es conocer el ángulo que forman dos vectores. Imaginar que a mí me dan dos vectores. Este caso de aquí, el vector u, 2, 5 y el vector v, menos 3, 2. ¿Cuál va a ser el producto escalar? Bueno, pues el producto escalar u por v, el producto escalar se pone un puntito, ¿vale? Va a ser multiplicar 2 por 1, perdón, no 1, no, menos 3, más 5 por 2. Fijaros que multipliqué la x, el 2, por menos 3 con la x y el 5 con el 2. ¿Y qué obtengo aquí? Bueno, pues obtengo menos 6 más 10, es decir, 4. Por lo tanto, yo sé que el producto escalar de estos vectores, el resultado es 4. ¿Qué ángulo forman? Bueno, ¿cómo voy a saber yo el ángulo? El ángulo va a ser, yo sé que el producto escalar u por v también son el módulo de v por el módulo de u por el coseno que están formando. Bueno, pues yo de aquí, si conozco ya el producto escalar, que es 4, si divido entre los módulos, puedo conocer el coseno. Es decir, el coseno del ángulo va a ser u por v, el producto escalar, entre el producto de los módulos. Bueno, y para eso tendría que calcular los módulos. Lo voy a hacer. El módulo de u era la raíz cuadrada de la coordenada x al cuadrado más la coordenada y al cuadrado, es decir, 25 más 4, la raíz de 29. Esto puedo ponerlo así o lo puedo poner en decimal, lo voy a dejar así. El módulo de v, bueno, pues sería la raíz cuadrada de menos 3 al cuadrado más 2 al cuadrado, es decir, 9 más 4, la raíz de 13. Entonces yo sé ya que el coseno del ángulo va a ser u por v, el producto escalar, ya lo calculé antes, era 4, fijaros que está aquí. Pues entonces es 4 entre, y ahora la multiplicación, raíz de 29 por raíz de 13. Si yo ahora hago estas operaciones, me da 4 entre 19,42 y me da 0,206 aproximadamente, ¿vale? Bueno, ¿cómo puedo saber yo ahora el ángulo? Bueno, pues si os acordáis, hacemos el arco coseno de 0,206 y esto a mí me dio 78,11 grados, ¿vale? Y así encontré el ángulo que están formando dos vectores, que esto va a tener utilidad después cuando estudiamos las rectas, ¿vale? Para saber el ángulo que hay entre dos rectas. Bueno,
Ya lo último de este vídeo, los vectores unitarios. Los vectores unitarios, como la propia palabra indica, son aquellos vectores cuyo módulo va a valer 1. Bien, esto puede ser útil, bueno, si me dan un vector y quiero saber si es unitario. Vale, pues hago esto, lo compruebo y miro. Pero me puede ser más útil si me dan un vector encontrar otro vector que tenga la misma dirección y sentido, pero cuyo módulo sea 1. Es decir, que me dan un vector y que yo lo haga de más pequeñito, de módulo 1. ¿Cómo lo puedo hacer? Bueno, pues lo único que tengo que hacer es calcular el módulo de mi vector, el vector que me dan, y dividir las coordenadas entre ese módulo. Por ejemplo, para el vector u, el módulo de u, si os acordáis, era la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 5 al cuadrado, es decir, la raíz de 29. Bueno, pues el vector unitario de u unitario, es decir, el mismo vector que tiene la misma, imaginar 2, 5 es el vector que va 2 a la derecha y 5 hacia arriba, sería este vector de aquí. Bueno, pues un vector más pequeñito cuyo módulo sea 1 sería el vector 2 entre raíz de 29 y 5 entre raíz de 29. ¿Qué es lo que hice? Cogí las coordenadas de mi vector original y las dividí entre su módulo. Si comprobáis ahora con este nuevo vector, hacéis el módulo, vais a ver que efectivamente daría 1. Y dentro de los vectores unitarios hay dos muy importantes. El vector unitario que va en el eje X y el vector unitario que va en el eje Y. En el eje X, es decir, un vector sería el 2, 0, por ejemplo. Este va 2 a la derecha pero no se eleva. Y el vector unitario sería el 1, 0. ¿Vale? Este vector unitario recibe el nombre de I minúscula y flechita. ¿Vale? Y el vector unitario en el eje Y, que sería este, es el vector que no se mueve en el eje X pero se eleva 1 en el eje Y, sería el vector unitario J. Recibe J minúsculas, ¿vale? Y si estos son los únicos vectores, bueno, hay otro en el eje Z que se llama K, pero como no lo estamos estudiando, no nos lo memorizamos ahora. El vector unitario en el eje X y el vector unitario en el eje Y son el vector Y y el vector J, ¿de acuerdo? Y esto pues tiene importancia sobre todo en cinemática cuando estudiéis el estudio del movimiento a través de los vectores. Bueno, y ya para terminar, el vector de posición. El vector de posición es aquel cuyas coordenadas coincide con las del punto en las que se encuentra su extremo, ¿de acuerdo? Y todo punto en el plano queda determinado por un vector de posición que tiene como origen el centro de coordenadas, ¿de acuerdo? Por ejemplo, en este caso, el punto P es el vector 5, es el punto, 2, 5, y el vector OP también es el vector 2, 5. Se movió 2 a la derecha y 5 hacia arriba. Bueno, pues en este caso el vector OP es un vector de posición, porque es un vector que tiene las mismas coordenadas que su extremo. ¿De acuerdo? Es decir, el vector indica las coordenadas del extremo. Y ya está, esto es simplemente definición. Y con esto ya terminamos este vídeo, ¿vale? Un saludo, nos vemos en el siguiente.